un tanto atrevido y trato de hacerlo lo mejor posible. Oye, antes de continuar, te quería agradecer por visitar la Casa del No, Ser, gracias. al Instituto Cubano de Ciencias Culturales y la Diáspora y a este programa de ECATV que trata por lo menos de promover a los artistas, escritores de acá de Playa Andina. Pues yo honrado, coño, mamá. Era algo que nos debíamos hacía rato, lo habíamos conversado hacía tiempo y por una razón u otra no se ha dado. Y nada, aquí estoy. Y gracias a ti, coño. Bueno, vamos a dar un brindis porque esta conversación lo merece, ¿verdad? Denny, ¿cuándo sale de Cuba? En el exactamente 31 de julio del 2004 a las 7 de la noche del aeropuerto de Cienfuegos. De Cienfuegos. ¿Hacia aquí, hacia Estados Unidos? Directo a Miami. Qué bien. En Cuba ya tú tenías cierta formación como literatura. Yo empiezo a escribir a los 36 años. No te puedo decir que es por azar, porque yo a los 11 años, luego de leerme Los Conquistadores del Fuego, que para mí sigue siendo un libro de cabecera de J.H. Rowling, o viceversa, no estoy claro. Yo dije, wow, esto es espectacular, escribir cosas así. Pero a los 36 años es que yo empiezo, gracias a una persona muy especial en mi vida, la que era mi esposa en Cuba, Helen Ochoa, yo empiezo a tomarme en serio la literatura. Y a partir de ella, y siempre lo digo, aquello de sentir motivación, por ejemplo, cuando Armando de Armas, que yo lo conozco hace muchos años, ya yo veía que él escribía, otro amigo en Cuba, Sus Candelario. Yo empecé a tomarme esto en serio y empiezo a escribir narrativa. La poesía yo la descubro, sí, de una manera muy, digamos que simpática. Este amigo que yo te mencionaba, Candelario, me dice que él tenía había un proyecto por el Centro de Promoción e Investigación Literaria Florentino Morales Cienfuegos, que había invitado a un poeta importante, Alberto Sicilia, a dar unas conferencias y a dar unos talleres sobre poesía, pero que no había mucha gente. Entonces me pidió que yo fuera. Y le dije, Candelario, yo me voy a levantar un sábado a las 10 de la mañana para estar allí, es decir, antes a las 9, para estar ahí a las 10, en algo que yo no sé, que no me interesa además. Pero él me dio una razón muy convincente: va a haber comida y va a haber bebido. Y entonces al me decirme que había ron y que había masita de puerco, pues yo dije, esto vale la pena. ¿Qué te hacen, David? Llego, veo el primer taller que hace Sicilia, me parece un tipo muy interesante, ya sí tenía conocimiento, que era un excelente poeta además. Y algo que me parece curioso, en un taller de poesía lo primero que él hizo fue no hablar de poesía y me entregó el libro este de Darle otra vuelta a la tuerca se me olvidó el autor, caramba, el de Otra vuelta a la tuerca. No me acuerdo. Caramba. Bueno, ese es un clásico, es un escritorazo americano. Bueno, los que vayan a ver este video después dirán que soy un tarado. Y hago un ensayo a partir de lo que él me pide que hiciera un ensayo. Ese ensayo lo hago y a partir de ahí, cosas raras, empiezo a familiarizarme con la poesía. Y lo que en un inicio yo lo tomaba hasta cierto punto como burla, sobre todo con la décima, quedé fascinado. Y lo primero que empiezo a escribir de poesía es poesía rimada, justamente décimas y luego sonetos. Pero ya yo venía escribiendo cuentos. Y en ese intervalo había tenido la suerte de que en la revista Ariel de Cienfuegos se había publicado uno, la revista KIB Digital había publicado otro cuento, y así se fueron poco a poco, no así de fácil, porque siempre tuve el choque ese de que, como era un diversionista ideológico, unas veces evidente y otras veces solapado, pero nunca con la confianza de ellos, pues publicar a veces me costaba trabajo. Y luego tuve la suerte de quedar finalista en un concurso importante que hay en Cuba, que es el concurso Dinosaurio, que es de cuentos cortos. Y mandé un cuento que luego sale en este libro, que en aquel momento que quedó finalista, y a partir de ahí ya estar en un cuento que era, en un concurso que era como de marca mayor en Cuba para los cuenteros cortos, y quedaba finalista y luego ser antologado por la editorial Luminaria de Santo Espíritu y Letras Cubanas, era el proyecto de Letras Cubanas, pues entonces ya un poco empezó a cambiar la cosa. Lo curioso es que cuando yo llego a Miami, el narrador no lo menciona y todo el mundo es poeta. Y lo que más quizás se conozca de mí acá es la poesía justamente y no la narrativa, pero yo empiezo fundamentalmente con la narrativa, como
sé si con toda esta larga perorata de... Muy bien, William Faulkner. William Faulkner, tú estás hablando William Faulkner, tú como lo loco, William Faulkner. el autor norteamericano de varias novelas importantísimas. Exacto. Sí, Axalón, que tengo entendido que otra vuelta a la tuerca quien le hace la traducción es Borges, Sí. que fue algo... Y tuvo una influencia tremenda en autores como Gabriel García Márquez. Sí, es un tipo... Y el buen latinoamericano le debe mucho a Faulkner, eso es indiscutible. Pero bueno, así son las cosas, así son las memorias, así son los archivos. A veces se olvidan cosas, pero eso no nada tiene importancia. ¿Qué razones tú le ves a este espacio donde vivimos nosotros, Miami? Las razones de por qué tú crees que proliferan más los poetas que los narradores. Tú acabas de decir algo interesante. Mira, la poesía definitivamente, como yo la veo, no quiere decir que sea así, es un estado que a veces tiene que ver mucho el ánimo de la persona, en algunos casos. Es un género donde la sensibilidad queda más expuesta. Y es un género mucho más cómodo o aparentemente menos riguroso para aquel que tiene necesidad de decir algo. Claro, lamentablemente hoy día, de tanto amor a la poesía, hay mucha gente que la está matando. Y cualquiera se cree que tiene derecho de nombrarse poeta. Tú tienes todo el derecho de hacer versos y escribir poesía. Y hacer poeta es otra cosa. Yo mismo no me creo poeta. Sin embargo, yo prefiero eso que la gente esté haciendo otras cosas, ¿no? Si el mundo se dedicara a escribir poesía, creo que fuera un lugar mucho más light, mucho más tranquilo. La narrativa lleva lo mismo que la poesía, su catarsis. En este caso, a mi juicio también lleva una entrega, una impudicia mucho más elaborada. Y no es lo mismo sentarte de un tirón a hacer un poema que luego tú lo revises y limpies y quites, que a tú involucrarte en una historia, por ejemplo, como 324 Mendoza, mi recién novela, que ya hace 5 años que la estuve escribiendo, la terminé. Y yo, la historia de la otra, que es Cueros Contemporáneos, que llevo 12 años escribiéndole y aún no la termino. Y no estoy conforme con lo que está pasando. Y me pasa justamente eso, porque no es lo que a uno le sucede con el poema, que uno hace, escribe, limpia, suelta, después revisa y elabora, porque te voy a decir algo que me dijo Manuel Sosa a mí una vez: ninguna historia o ningún poema, por muy bueno que sea, merece ser mal escrito o mal contado. Y después ya tú vienes la elaboración, que es el oficio del poeta. Pero en la novela o en la narrativa, a no ser cuentos cortos, que también tiene su rigor, por ejemplo, me viene ahora a la mente Néstor G. con sus cuentos cortos, también tiene su rigor. Te puedo poner un ejemplo: Armando Dalma con sus novelas, su narrativa es de una fuerza increíble porque sale de él. A veces tú no sabes si Amadís y Armando se han separado. Otros escritores aquí como José Abreu, su trilogía de novelas también, que hay La Casa Azul, por ejemplo, es la historia de la madre. Es decir, la narrativa tiene mucho más apego a quien le escribe, desde mi modesta opinión. Y la poesía igual lo tiene, pero como que se libera más y es más, no es que sea light, es más del momento, es más del estado de ánimo, la gente cuando se siente triste, o el tipo que la mujer se enteró que no lo quiere, o escribe, qué sé yo, es diferente a mi modo de ver. Sin embargo, son dos maneras de crear que no por eso están desligadas una de la otra, porque la poesía yo creo que cuenta historias también. Claro. Tú has transitado los 3 géneros, si se puede decir así, o sea, poesía, narrativa corta, que son cuentos, sí, y bueno, ya narrativa, novela. ¿Con cuál te sientes mejor? Aunque yo creo que ya tú has adelantado algo. Chico, yo disfruto mucho escribir narrativa. Sin embargo, la poesía es algo que disfruto igual, pero depende de ese estado de ánimo, esa necesidad. Y hay cosas que tú no puedes contar historias y creo que merecen un lenguaje un poco más hermético, más figurado, que es lo que se presta a la poesía. Yo en un momento me sentía mejor haciendo narrativa que poesía. Después tuve una época que me sentía mejor haciendo poesía que narrativa. Hoy en día lo que he descubierto que me siento bien en cualquiera de las 3, ya sea una narrativa de más envergadura como la novela, ya sea la poesía, ya sea el cuento corto. Me siento bien porque lo que me gusta es escribir, lo que yo disfruto es escribir. Y eso es lo que es. Como dice Roland Blatt. ¿Podemos dar otra vez? Sí, como no, eso está incluido dentro del programa. ¿Cómo tú ves el panorama de la literatura en Miami? Chico, la literatura en Miami
Sin cortapisa. Pues. No, yo no soy de cortapisa. En la literatura en Miami hay de todo. Hay buenos escritores, muy buenos escritores. Recién antes de comenzar yo te mencionaba, por ejemplo, la poesía para mí, un señor con quien yo me quito el sombrero es Manuel Sosa. Tengo el privilegio de ser su amigo, pero además como poeta lo respeto muchísimo. Hemos publicado 2 libros en Éxodos. En la narrativa, no porque sea un buen amigo, considero Armando de darme una voz de vanguardia. José Abreu, vuelvo a citarlo. Está el caso de Humberto Pacheco, un excelente narrador también. Es decir, hay nombres, voces que tú dices que están ahí, que tú tienes que contar con ellos, que son de referencia. Y hay otra gente que empieza que tiene cosas interesantes y otras que no tienen nada, pero es decir, hay mucho ego, hay mucha gente que se dice que es y no es, hay otros que son y no se mencionan, hay otros que escriben para sí. Yo creo que en este momento la literatura en Miami puede ser la misma que hubo hace 10 años atrás o 20, lo que ahora los soportes de comunicación, las redes sociales, todo eso ayuda. Y hoy en día tú puedes abrir tu propio blog, tú puedes tener tu propio canal de YouTube, y haces todo. Entonces el público ya es el que elige lo que quiere con más calidad, con menos calidad. Pero sí, creo que el arte en general en Miami, disculpa, ya sea teatro, ya sea la arte plástica, ya sea la literatura en sí, está gozando de buenos momentos y buenos espacios también, se abren espacios constantemente, y incluso espacios que fusionan lo mismo la arte plástica con la literatura, que con la poesía, que con la borrachera, que también es algo muy bueno. Y entonces, creo que sí, que goza de buenos momentos. Lo que sí hay muchos advenedizos, hay gente que está metida en esta fiesta y entraron por la puerta de atrás, nadie los invitó. Pero bueno, que estén ahí, que se gane su espacio haciendo las cosas mejor. Yo creo que cada cual tiene ojalá la oportunidad de hacer. Exacto, yo no tengo nada en contra que el tipo que escribe, como tampoco tengo nada en contra que el tipo que se crea que es mejor que yo, mejor que aquel, eso es un problema. De hecho, yo quisiera tener ese tipo de seguridad, yo no la tengo cuando escribo. Yo cuando escribo y termino algo siempre tengo muchas dudas sobre eso. ¿Tú consideras que hay una buena crítica de la literatura? Yo considero que la crítica dentro de todo este menjunje es la que más altibajos tiene. Casualmente ayer Luis de la Paz, en una entrevista que le hicieron en una tertulia con Waldo González López, él hablaba sobre la crítica. Yo creo que la crítica, como decía Luis, hay un desnivel muy grande, porque hay buenos críticos, pero a la vez hay críticos de letra mayúscula en Facebook, que tú dices, por favor, quiten la cuenta de internet a esta gente. Y hay también críticos que no tienen en cuenta a la hora de un proyecto todo lo que pasa una persona para hacer un proyecto. Tú mismo con el tuyo, o los teatristas con los de ellos, los alquileres, las escenografías, los vestuarios. Entonces venir un tipo que ve la cosa muy fría y emitir un criterio, también yo creo que eso lo va a ver. Y creo que la crítica, hay cosas muy serias, pero hay cosas muy banales, y como la literatura en general, hay de todo, y lamentablemente también hay gente que entraron por la puerta de atrás a la fiesta y no tienen que estar ahí, y entonces son los que se dedican a escribir en mayúsculas en Facebook, a emitir un criterio, y además, si tú no lo apruebas, pues te excomulgan. Bueno, yo creo que tú todavía mantienes uno de los blogs más interesantes que se publicó. Tú eres bueno hablando, tú eres bueno hablando. No, es cierto. Fernandina de Jagua es un blog que se ha mantenido en un momento en que casi ya todos los blogs han desaparecido, y tú lo has mantenido, sigue promoviendo, sigue publicando, y yo creo que tiene todavía vitabilidad. ¿Cuáles son los objetivos que tú te planteaste cuando nació ese? Mira, yo trabajaba como editor de Radiografía Mundial cuando el dueño del periódico, Ibrahim, no me acuerdo el apellido, lamentablemente ahora, Ibrahim me dijo que era inconcebible que el editor del periódico no tuviese un blog. Abrió una primera generación, por llamarlo de algún modo, de Fernandina, que no cuajó y cerré. Además, el blog lleva una disciplina que no es fácil. Entonces, cuando yo estaba casado con una mujer que quería que yo estuviese más apegado a ella que a la computadora, lo cual era entendible, ¿no? Claro.
Y era una mujer hermosa, por lo que yo decidí que era mejor dejar el blog a un lado. Pero el bichito de la literatura siempre. Y entonces llegué a un consenso con ella donde yo me dedicaba a ella, pero me dedicaba a la... Abro una segunda generación de Fernandina de Jagua y me la hackean. No sé de dónde, definitivamente yo sospecho, todos sabemos quién son los hijos de la Gran Bretaña que se dedican a esas cosas y de dónde vienen, pero aquello, lejos de molestarme, me tocó de una manera que incluso recuerdo cuando eso me pasa, yo hablé con Isabel Rosales, la esposa de mamá, y le dije, oye, me está pasando esto, porque ellos tenían ya cierto, tenían ya experiencia en cuanto a blog. Y me dijeron, haz esto, lo otro, y las recomendaciones que me dieron no surtieron efecto, y cogí, cerré ese blog y abrí un tercero. Este tercero ya fui más cuidadoso en cuanto a las mismas herramientas que te ofrece Google para que no te vayan y a los vínculos que hace. Y entonces este tiene ya como 8, 9 años quizás, con más de medio millón de visitantes. Pero la disciplina que yo tuve en un inicio, yo la fui dejando, pero esta vez dije, en vez de cerrar, va a quedar ahí como una suerte de ventana, una suerte de balcón, el que yo voy mostrando cosas que me interesan. Y en eso se ha mantenido por lo general las entrevistas. Recién le hice una a Zoe, después le hice una para Noruega, le hice otra a Mir Valle, una tuya que te dice que recuperé, que la había perdido, gracias a Baltasar Martín la recuperé. Y entonces se ha quedado como plato fuerte las entrevistas y algún ataque mío de poético, entonces pongo mis poemas. Ahora estoy trabajando un cuaderno inédito que está estructurado en sonetos, romances, décimas y verso libre, que yo le puse escritura mecánica automática, una clara referencia a lo que es el surrealismo, Breton, Apollinaire. Y ahí estoy poniendo algunas cosas. Y reitero, lo que me resulta interesante, lo que me motiva, pues entonces yo voy. Pero ya no es con la disciplina del inicio, pero sí va a estar ahí, yo no pienso. Bueno, yo creo que es uno de los que se ha mantenido y... No, está Gaspar el Lugareño, sí, que bueno, para mí es la bandera y es el blog que más visitantes tiene, pero además es más disciplinado y el que cubre un espectro increíble. Pero ya yo creo que... Joaquín Estrada Montalbán va todo, un tipo que merece reconocerse. Ya yo creo que eso ya es una página web. O sea, no, él lo mantiene con la estructura de blog, sí, lo mantiene con formato de blog, pero el problema es que Joaquín Estrada Montalbán tiene más de 1 millón de visitantes, quizás 2, es una cosa increíble. Y bueno, en fin, ¿qué importancia tú le das, por ejemplo, a la literatura en soporte digital? ¿Todavía tú tienes cierta añoranza por el papel? Yo tuve al principio mis recelos con la literatura digital, porque amo mucho el libro y el olor a tinta. Pero lo mismo que pasó con Gutenberg, cuando se inventó la imprenta y los escribanos se sintieron que lo estaban desplazando. Esto aquí, más que desplazo, yo creo que lo que hay una integración, y el formato virtual te ayuda de una manera y el formato impreso es otro. Yo pienso que lo que se está desarrollando en estos momentos es una comunión, cada cual está respetando su espacio, porque es, por ejemplo, tú puedes ver una película en YouTube, en internet o en el cine, pero si te gustó la película y tú quieres comprar el DVD, lo guardas y lo tienes. Y el DVD de hecho es un formato que está prácticamente en desuso, tiende a desaparecer. De hecho, los carros, por ejemplo, los nuevos ahora están viniendo sin CD, entonces memory drive. Y entonces, yo lo que pienso que con el libro exactamente y con la literatura digital, existe una comunión que se está estableciendo con respecto a ambos espacios, reitero, porque también se presta, por ejemplo, tú hoy en día puedes leer desde un lugar que tengas acceso a internet, desde el teléfono, un periódico, un blog, una novela, un audiolibro. Sin embargo, cuando estás en la comodidad de tu casa o volando en un avión, porque pones el modo avión en el teléfono, no hay una buena señal, tú bajas el libro. Entonces, yo creo que más que molestar, es algo que nos viene a favorecer porque nos ofrece otra opción y hay una diversidad. Y entonces eso, lo que es lo digital y lo que es lo impreso, pues no hay por qué asustar a uno con el otro. Sino decirle a los dos, están aquí para mí y yo los voy a usar a medida de mis necesidades, según tenga yo, reitero, esa necesidad en ese momento. Eres casi un especialista haciendo... Soy más bien un tipo que se mete en lo que no le importa, pero cuando digo la palabra más que me da la gana y el que no le gusta... Pero eres casi un maestro, un especialista ¿cómo se llama? Haciendo entrevistas. ¿Qué te ha llamado
¿Qué es lo que te provocó Chico, ese género? Por llamarlo de algún modo. La entrevista siempre... A mí me encantan. Pues. Mira, te voy a empezar con un ejemplo. Yo una vez vi una entrevista que se le hizo a Mario, a Lincoln. Por favor, échate en Gracias, claro que sí. Y si se acaba esta misma otra. Sí. Yo una vez vi una entrevista que se le hizo, voy a hablar sin contrapisa. Sí, claro. Fue una entrevista que se le hizo a Lincoln Díaz Olar. Y para mí ese señor, al que respeto, dicho sea de paso, y admiro porque ningún imbécil llega a ser congresista de los Estados Unidos. Así que es un hombre inteligente definitivamente. Yo vi que le hicieron preguntas tan tontas que yo dije, caballero, este hombre no lo puedo preguntar del primo, la relación, que esto, ir más a buscar. Entonces, yo siempre mi postura con los entrevistados ha sido preguntarle lo que he oído por allá, que la gente comenta, comentarios que veo aquí o allá, y la gente que asegura, y hay gente que asegura de que fulano fue de la seguridad del Estado, y otros que si fue amante de Fidel Castro, o aquella. Entonces, yo les hago esas preguntas con respeto, y además se los digo antes, te voy a hacer preguntas, y entonces mis preguntas van siempre, quizás con el soporte de lo que se puede preguntar a otra persona sobre esa gente. Y no necesariamente tienen que ser personas de trascendencia a nivel cultural o social, sino gente que me resulta muy interesante. Yo tengo entrevistas ahí que... Aquí hay un tipo que yo lo tengo en la gloria que falleció, José Antonio. Antonio se llamaba. Caramba. El tipo que tenía el blog Cuba Español, ¿te acuerdas de él? Ah, sí, como no lo conocí, él con un chivito. Yo no me Él acuerdo. falleció lamentablemente De momento. de una enfermedad complicada y ese hombre lo amenazaron de muerte porque ese hombre preconizaba la anexión de Cuba a España, de Cuba como territorio ultramar, y tenía tesis muy interesantes. ¿Cómo no? Y yo veía que el tipo con su locura, su pasión, y un día le hice una entrevista y prácticamente nadie lo conocía, pero el hombre lamentablemente falleció. Pero decía cosas muy interesantes. ¿Cómo no? Yo llegué a leer. Yo le hice las preguntas que la gente le decía, ¿tú no crees que tú estás loco? Como le he hecho esas preguntas a otra gente. Recién le hice una entrevista a Zoe Valdés donde yo fui honesto con esas preguntas. Y agradezco mucho la honestidad de ella. Yo siento en esa entrevista de que la leí, la honestidad de ella. Y yo se la paso a agradecerle Creo que una gran entrevista. agradecerle a ella, y lo digo aquí, porque quede constancia, agradecerle a ella el apoyo que me dio con mi novela. De hecho, la nota de contraportada la hizo ella. La novela tiene prólogo, además de Mando de Ama, y la nota de contraportada, escribí una reseña que es un fragmento que yo uso de la nota de contraportada de la novela. Pero yo lo que hago es eso, preguntar, como mismo te hice las preguntas a ti cuando te hice la entrevista, como mismo le engañé a los demás que le he hecho preguntas a Mando de Armas, cuando hubo alguien que dijo que Martí era un pacifista como Gandhi, y Armando dijo, pero ¿cómo te voy a decir un pacifista Martí, un tipo que murió encima de un caballo con un tiro en la cabeza? Y preparó una guerra necesaria. Y apelando a una guerra necesaria. Exacto. Entonces la gente está muy confundida a veces, ¿no? Y otras que te quieren confundir. Y entonces yo lo que trato es eso. Yo recién, ahora la última entrevista que está ahí en punta del blog es a Manuel de la Vega. Yo descubrí a ese muchacho con unos desnudos espectaculares, unos modelos espectaculares, y uno, aunque alguna gente no esté de acuerdo, es un heterosexual confeso, militante, fanático diría. Y entonces, enfermo los huesos además. Entonces, yo vi vi esta foto, pero descubro que el tipo es un excelente fotógrafo y no se reduce a eso. El tipo tiene una fotografía, y además no es ningún improvisado. El tipo es graduado de cine en la Lomonosov, graduado de fotografía de escuelas en Estados Unidos. Y le hice la entrevista y yo le hice esa entrevista, las preguntas a partir de esa premisa. ¿Qué se puede preguntar de comentarios que veo acá, allá? Y de lo que me pregunto yo mismo. Y a la gente le gusta. He tenido, te lo digo honestamente, sin vanidad alguna. No, son he tenido buena referencia en cuanto a eso. A la gente le gusta las entrevistas. Yo creo que todo el mundo... Y el tema Cuba que siempre está, yo empiezo con una pregunta. Yo tengo una suerte de regla en eso. Yo siempre, desde que empecé, hace ya como 8 años hacerlo, quién es fulano, quién es la persona, en este caso quién es Calleja o quién es Zoe Valdés, y las preguntas que se hacen siempre es Cuba, porque al final todos los entrevistados míos son cubanos, excepto que hay una muchacha dominicana, Tania, que ella radica en Nueva York, que es una excelente pintora, los cuadros de ella son espectaculares, además que es una chica muy hermosa, que hace rato estoy por hacerle una entrevista y no consigo hacerlo. Sería la única persona no cubana en
en ese mismo de entrevistas que yo En ese ámbito. pero por lo general yo pregunto, porque hay preguntas que me interesan que son más reducidas a lo que es el contexto cubano, van allá a eso, al contexto cubano, porque estamos fuera de Cuba y aunque uno esté menos involucrado a nivel emocional o sentimental con Cuba que otros, pues mira, eso al final nos marca, nos identifica. Así que, aunque no creo mucho en el concepto de patria. Desde luego. Yo no creo mucho, no creo en eso. Yo no creo en el concepto de patria. Para mí la patria son los amigos, para mí la patria es el lugar donde estoy yo. Y para mí lo más directo. No, para mí lo importante que tiene que ser el ser humano es libre. Claro. Donde quiera que esté. Y si es en Cuba, siendo libre el cubano, es libre la patria. Claro. Pero eso que me perdonen y que me comulguen los que se sientan con derecho, pero yo no. Te quería hacer dos preguntas más. Dime. Esta, ¿te consideras tú en una poética, en una tendencia poética en este momento? No sé, ¿cómo tú ves tu obra? ¿Cómo tú insertarías tu obra, tu narrativa, tu poesía y tus cuentos en un movimiento poético, digamos, de carácter local, provincial, nacional? Yo detesto los movimientos poéticos de liberación, de ambientación, yo detesto todo. El movimiento que me gusta a mí se reduce al cuerpo compartiendo otro movimiento. Yo no incorporar mi obra en algún movimiento sería además una presunción. Yo no escribo ni siquiera pensando en lo que va a pasar mañana con lo que yo estoy haciendo. Yo no pienso en la trascendencia porque además la trascendencia, cuando yo escribo un libro, es decir, este libro, o yo, reitero, ya te lo había mencionado, hoy en día yo no lo publicaría. Ese libro se tiene que defender solo. Tiene mi nombre y es lo que me tiene que defender a mí. Claro. Yo no soy el que tengo que defender ese libro. Entonces mi obra, los que se dedican a eso, si algún día les interesa, pues que la ubiquen ellos donde mejor les parezca. Pero yo, tendencia, la de disfrutar la vida, la de seguir haciendo lo que estoy haciendo, la de compartir con unos amigos, la de tomar una copa de vino, escribir. ¿Hace literatura erótica o piensa hacer literatura erótica? De hecho, 324 Mendoza es una novela erótica prácticamente. En el sentido amplio de la palabra. En el sentido amplio, en el sentido estrecho. En todos los sentidos. Es una novela erótica. Claro, no es ese erotismo, ¿cómo decirte? A los sábados. No es ese erotismo, es un erotismo literario. Que tiene además mucha carga de digamos, onírica, su toque de fantasía. Hay un personaje que en la novela, el momento que le eyacula, el semen de él va cambiando de colores, porque al final él logra un arcoíris en la última eyaculación, que es la gran venida. Entonces, sí es erótica, y sí me gusta la literatura erótica, la disfruto. De hecho, yo hace muchos años me leí Belle de York, y wow, una literatura erótica. Claro, hay una franja, como todo, de lo sublime a lo ridículo hay un paso, del erotismo a la pornografía hay un paso, hay una franja muy leve ahí, muy frágil, que tú tienes que cuidar. No sé si lo he conseguido totalmente, pero sí, pero también me gusta la literatura no fantástica, pero sí más de corte, ¿cómo decirte? Loco, o sí, onírico, reitero la palabra. Surrealista. No, es surrealista. Me gusta eso. Tú eres un personaje que te proyecta siempre con la chanza y a veces con la ironía. ¿Eso está en tu literatura también? Eso está ya más en mi literatura que en mí. Yo tengo una cosa, Joaquín Gato una vez me hizo una entrevista que me decía donde yo era como una suerte de duende, ¿no? Yo puedo hacer una novela, de hecho en la novela 324 Mendoza hay un personaje que se llama Quieja, que es K-Y, es Calleja, que es un crítico literario, que le emite un criterio sobre un poeta. Yo tiendo a observar a la gente y a partir de 2 o 3 personas crear un personaje. Sí soy de los que voy cogiendo de la realidad y con esa realidad conformo la mía, que es la que plasmo y me vuelvo Dios yo en mi mundo, en mi libro, y hago con ellos, con los personajes. Pero ojo, y te voy a decir algo que una vez conversaba con Mercedes Pacheco y coincidimos y me dio hasta mucha risa. A veces los personajes no hacen lo que tú quieres, ellos
se esquivan y hacen lo que les da la gana. ¿Cómo te puedo explicar eso? No sé, pero pasa. Y eso me pasó, toman vida. eso me pasó con Mendoza 324, con un personaje que había, que yo quería, y al final no pude. Hemos hablado ya de tu novela que yo quería preguntarte, pero te has referido en varias ocasiones sobre Mendoza 324, ¿no? Ajá. Y bueno, yo estuve leyendo algunas cosas, algunos relatos que tú publicaste y bueno, y lo que se ha dicho, la crítica de lo que ha dicho del libro. Y siempre intuyo que como participé en ese lugar, en ese local, me imagino lo que hay ahí en ese texto. Hay de todo, hay de mí, hay ficción, hay de todo, y sí te digo una cosa honestamente, la disfruté escribiéndola lo que no te puedes imaginar. Y tuvo momentos en que yo empecé a escribir esa novela sin tener idea de hacer una novela. Yo empecé a escribir un relato por aquí, un relato por aquí. Y vi que esos relatos tenían un punto común, había unidad en una cosa con la otra. Y entonces ya empecé a conformar la novela, siempre con la premisa de que no tenía nada que ver con Cuba ni con la novela anterior que había escrito, que todavía de hecho no terminaba. Bueno, de 324 pasamos a las 349. ¿Qué futuro le ve a Cuba en ese sentido? Chicos, mira, ahí yo te voy a hablar otra vez sin cortapisa y que me excomulguen los que no estén de acuerdo. El decreto, ley, que la gente dice artículo, yo hasta donde sé la Constitución cubana creo que tiene 116 artículos y dentro de cada artículo decretos y no sé cuántas. Además Cuba es un país de decretos. Lo mismo un decreto administrativo que un decreto de ley, que un otro, porque Cuba no legisla bajo una figura de derecho establecida, sino sobre la voluntad de quien esté en el poder y durante tantos años sobre la voluntad del gran caudillo. A mí me llama la atención una cosa, yo estoy de acuerdo, yo apoyo a todos los que están haciendo todo este movimiento en contra del decreto 349, porque definitivamente cuarta, delimita más la creación, el artista corre más riesgo de ser acusado por cualquier cosa, y además es una suerte de vuelta al pavonato, ya institucionalizando, ya haciendo del pavonato una figura constitucional a obedecer. Pero la Constitución cubana tiene más artículos, tiene más decretos, que al final este decreto 349 no es solamente un espacio que ellos tocan, un toque que ellos dan para un sector de la población que son los creadores, los artistas. Pero entonces a ustedes les va a pasar esto de hacer lo otro. Pero en gran sentido general, la Constitución cubana dice que la Constitución del 76 acá, con todas las reformas que se le han hecho, es una Constitución que está hecha que desde su primer artículo dice el carácter socialista irrenunciable a la revolución, el comunismo, viva Fidel, Marx, Lenin y toda esa parafernalia de locos que vinieron a joder al mundo. Entonces, yo estoy en contra de la Constitución cubana, yo estoy en contra de la figura que representa esa Constitución, estoy en contra no del país, del gobierno. Y entonces, no me quiero reducir al 349, para mí está del 348 para abajo y del 349 para arriba está toda la Constitución en sí, es decir, todo ese bodrio es el que hay que erradicar, reformar, rehacer, no reformar, sino borrar y rehacer, proscribir el Partido Comunista en Cuba y crear un Estado de Derecho bajo las leyes que funcionan en un Estado de Derecho y conseguir no la libertad de Cuba, la libertad del cubano. Porque todavía seguimos pensando en el 3. Me parece inteligente lo que ha planteado porque la 349 forma parte de un sistema. Yo estoy por la 324. Por la 324. Yo estoy por ¿Qué es más grande? La 324 es la que me interesa. Muy interesante. Voy a hacer 3 preguntas para terminar y quiero que me contestes sobre Cuba. Háblame, dime un autor, un narrador para ti, considere de una referencia para ti importante. ¿Que vive en Cuba en estos momentos? No, que sea cubano. Bueno, para mí un referente importante, y la gente va a terminar diciendo que lo voy a tener que ponerlo en costado mío porque siempre estoy hablando de él, es Armando de Armas como narrador, porque fue por él es una de las puertas, uno de los caminos que yo llevo a la literatura. En el exilio, vuelvo y repito, José Abreu para mí es un narrador importante, Gumersindo Pacheco lo considero un narrador importante. Mencionar nombres así al azar siempre corres el riesgo de dejar fuera gente que son importantes. En Cuba, qué sé yo,
Contrario a lo que dicen muchos, Lezama para mí no es el gran narrador, pero sí es el gran poeta. Pero está Virgilio Piñeira, que ayer en la tertulia se mencionaba, que para mí, por favor, es un tipo al que yo incluso una vez me atreví a escribir un poema. Aquí los perros comen un bistec, es parte de una nalga de Virgilio, empieza así. Hay mucho, y ahora mismo mencionarte, voy al manido recurso de que corre el riesgo de olvidar a otro. Pero es que también el narrador cubano para mí importante es el que yo he saboreado en ese momento, el que yo he leído, el que me ha llevado a mí a decir, mira, por acá esto. Porque hay una cosa, la gente dice escribir. Amén de todos los cursos de redacciones que hay, lo que son importantes, escribir, la manera fundamental de tú llegar a eso es leyendo. Y cuando tú lees, tú asumes, tú vas cogiendo de esa obra y tú tienes ahí una suerte de bebedero, de varios, que tú te vas por ahí. Mira, Daina Chaviano la considero en su género una excelente narradora. Zoe Valdés, no puedo olvidarlo, para mí es una excelente narradora, amén de todo lo que digan, su pro, su contra. Además, una obra constante. He leído cosas de Wendy Guerra que me han gustado, sobre todo en poesía. Me va a odiar ahora. Bueno, te quería preguntar, un poeta. Poeta, Lezama definitivamente, cuando yo lo descubrí fue cubano, te digo así. Virgilio también tiene cosas buenas en su poesía. Hay un tipo local en Cienfuegos que lamentablemente en la literatura cubana no le da el reconocimiento que se merece, que se llama Jesús Candelario Parado, que es un excelente poeta, es un excelente narrador. Y la poesía es otro de los que yo le debo estar quizá ahora mismo sentado acá contigo hablando de literatura. Es decir, la poesía también, Serafina Núñez, las décimas de ella, Dulce María, por supuesto, claro. Sí, claro, Dulce María, Loinás, claro. También, qué sé yo, no te puedo citar una hora y sin embargo me he leído tanto. Martí tiene cosas que... Huesa. A mí Huesa me parece un tipo interesantísimo. Además, un tipo que es capaz de decir, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste, coger el verbo pasar y hacer todo. Y tiene, qué sé yo. De hecho, yo tengo dos poemas con excelgo de Huesa que están en este libro que yo te digo. Es decir, otra cosa, la poesía o es buena, o es mala, o no es poesía. Y al menos los detractores de Huesa,